Hola, deseo que estés muy bien y que tu semana haya sido exitosa. En esta clase aprenderemos sobre los pecados capitales y por ese motivo quiero que en tu cuaderno escribas lo que tú sabes sobre los pecados capitales. Te daré un tiempo para que tú puedas preparar el material que necesitas y así escribir todo lo que tú sepas. Muy bien, te felicito si ya escribiste lo que tú sabes sobre el tema que vamos a estar viendo en esta clase. Bueno, debemos recordar que los pecados capitales son 7 y son una clasificación de los vicios mencionados en las primeras enseñanzas del cristianismo para educar a sus seguidores acerca de la moral cristiana. Recordemos que un vicio pues es algo dañino y los pecados, pues por eso se llaman pecados, porque es una ofensa a Dios. Son 7. ¿Y por qué se llaman pecados capitales? El término capital no se refiere a la magnitud del pecado, sino a que da origen a muchos otros pecados, de acuerdo a Santo Tomás de Aquino. Quiero que levanten la mano todos los que hayan escuchado hablar sobre Santo Tomás de Aquino. Muy bien, veo que son bastantes los que han escuchado hablar sobre él. Él era Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, un teólogo y filósofo católico perteneciente a la orden de predicadores, es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistemática. ¿Alguien me puede mencionar el nombre de la hermana de San Benito? Sí, muy bien, ella se llamaba Escolástica. En honor a ella o siguiendo la forma de vida de Escolástica es así como se hace referencia a esta orden de la Escolástica. Y a esa pues pertenecía Tomás de Aquino. Muy bien, quiero contarte algo muy importante. Ciertamente son pecados capitales porque dan origen a muchos más pecados, pero también existen las virtudes. Sí, las virtudes son las cualidades o acciones a seguir para vencer los pecados capitales. Quiero que por favor ahorita escribas en tu cuaderno este texto que aparece acá. Virtudes son las cualidades o acciones a seguir para vencer los pecados capitales. Entonces, esta es como la oportunidad que tenemos nosotros los católicos para no caer en los pecados, ¿sí? Hay una forma para poderlo vencer y es a través de las virtudes. Ahorita vamos a empezar a hacer el listado de los pecados con su respectiva virtud. Así que quiero que en tu cuaderno los vayas enumerando hacia abajo, siempre dejando una línea por medio y escribas a un costado el pecado capital y con otro color de lapicero a la par, quiero que escribas la virtud para poderlo vencer. ¿Estás de acuerdo?
Muy bien. ¿Entendida la instrucción? Vas a escribir solamente el título del pecado y a la par vas a escribir la virtud que nos permite vencer este pecado. Y comenzamos con el primer pecado, que es la soberbia. ¿Ustedes han escuchado cuando le dicen, ay, es que sos tan soberbio? Cuando le dicen eso a uno, no es para sentirse feliz y decir, ay, si es que me dijeron que soy soberbio. No, al contrario, debemos sentir ahí sí que esa activación de nuestros conocimientos y decir, pero ¿por qué no ya me llamaría soberbio? Porque, escuchemos con atención, la soberbia es el sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato diferente o despreciativo hacia ellos. Puedes notar en la imagen que aparece, ¿qué está pasando ahí? A ver. Ah, sí, muy bien. Una persona que está pasando encima de las cabezas puede ser sus compañeros, puede ser sus empleados, pero aquí lo que nos está dando a conocer es el nivel de superioridad y soberbia que esta persona tiene. La virtud para poder vencer este pecado es la humildad. Levanten la mano quienes se consideran que son humildes, pero así de verdad. Recordemos que la humildad no se identifica en la forma de vestir. No porque alguien ande sucio significa que es humilde. No porque alguien ande con la ropa destrozada o rota no significa que sea humilde. Significa que no tiene el suficiente dinero para poder comprarse una ropa nueva o una ropa en mejor estado. Pero la actitud, la humildad no es la forma de vestir. Es una actitud que nace del corazón. Y el término humildad tiene varias acepciones. Quiere decir que se puede adecuar a diferentes contextos e incluso tiene varias definiciones. Como virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades, como bajeza de nacimiento. Básicamente en esta virtud nosotros podemos identificar a alguien humilde, el que acepta sus errores, el que acepta los consejos, el que siempre está ahí sí que dispuesto a escuchar una opinión y a respetarla. Esa es parte de la misma humildad que tenemos que tener siempre, ¿verdad? Entonces, esta es la virtud para vencer. A ver, ¿qué pecado capital? Muy bien, la soberbia. Y nosotros también encontramos una imagen en donde están compartiéndose un paraguas, porque también de eso se trata. Siguiente. El siguiente pecado capital es la lujuria. Han escuchado el típico concepto que es que es un lujurioso. Significa que es cuando alguien tiene el deseo sexual desordenado e incontrolable. Pero también existe un sentido no sexual de la lujuria, que se refiere a un deseo apasionado de algo. Cuando nosotros nos obsesionamos con que queremos tener ese juguete que no hemos tenido, que queremos tener ese lapicero que mi compañera tiene. Cuando nos obsesionamos y hacemos lo que sea por lograrlo. Eso es lujuria también. La virtud para poder vencer a este pecado capital es la castidad. ¿Lo has escuchado ese término? Muy bien. La castidad es la abstinencia a los actos sexuales. Seguimos y dice, el siguiente pecado es la gula. Observa primero la imagen que aparece. ¿Qué vemos ahí? A ver. Ah, sí, una persona comiendo mucho. También es una persona que está pues con demasiado peso y que quiere seguir comiendo. La gula
es un apetito excesivo, o sea, demasiado, en la comida y en la bebida. El glotón o insaciable es una persona que no tiene medida al comer, ya sea con un tipo de comida en particular o con comidas y bebidas en general. Aquí es muy importante reconocer la palabra glotón. Cuando a ti te digan que eres un glotón, no te sientas feliz, ¿de acuerdo? Al contrario, debes prestar atención porque significa que estás comiendo demasiado. Y lo peor de todo es que podemos caer al pecado capital que es la gula. ¿Sí? Deletrémosla. G-U-L-A. Siguiente virtud. Bueno, ya tenemos acá que sería el pecado, la gula. La virtud, templanza. La templanza es la cualidad humana que induce a usar o hacer las cosas con moderación. Quiere decir todo controlado, todo limitado, porque para todo hay límites. Ciertamente nos gusta comer mucho, pero hay un límite en que nuestro también organismo acepta. Siguiente. El siguiente pecado es la avaricia. Seguramente este sí lo han escuchado más a menudo porque, ay no, es que él es muy avaro, dice. Quiere decir que tiene el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Ese es alguien avaro. Si se dan cuenta, ahí tenemos una imagen donde está con muchos dólares, con mucho dinero, pero solo para él, incluso lo tiene bien agarrado. Significa que no lo comparte. Y una persona avara hace lo que sea para poder conseguir muchos bienes. La virtud para poder contrarrestar este pecado es la sencillez. Es una de las virtudes más grandes en el ser humano. La tienen quienes se aceptan, se valoran y permiten que los demás compartan con ella. Qué bonito cuando dicen, es que ella es bien sencilla o él es bien sencillo. ¿A qué se refiere? A que es una persona amable, a que es una persona muy obediente, que le gusta compartir con los demás. Es una persona sencilla. Qué bonito sería que digan, ay, es que este alumnito de sexto, pues es bien sencillo, qué bonito. Da gusto platicar con él, porque eso también demostramos nuestro respeto hacia los demás. Seguimos. La envidia. Es un pecado capital que generalmente es un pecado que muchos en algún momento hemos cometido y es algo malo. A ver, dime si tú algún momento has sentido envidia. ¿Verdad que no? Porque tú eres un niño de un lindo corazón y de un corazón noble. Entonces, pero la envidia es fácil de identificarla porque es el sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. En la imagen vemos a un niño que tiene un helado pues más pequeño que la niña y está como que observando, queriendo tener también un helado de ese tamaño. Si nosotros no podemos tener eso, no debemos sentir envidia por los demás. Si no podemos, pues podemos tener otro objeto en lugar de eso, pero no sentir envidia y menos de nuestros mejores amigos, porque se supone que los queremos con todo el corazón y la envidia no cabe en un corazón generoso. La caridad es la virtud para poder evitar el pecado capital de la envidia y es el sentimiento o actitud que impulsa a interesarse por los demás y a querer ayudar a las demás personas, especialmente a las más necesitadas. Ahí es cuando nosotros ayudamos de verdad a quien lo necesita, es cuando somos caritativos, es decir, que practicamos la caridad. ¿Sí?
vas escribiendo, ¿verdad? Tienes que ir enumerando para que tú puedas recordar muy bien. Seguimos. Y el otro es el pecado capital que se llama ira. Sí, la ira es la cólera, rabia, enojo o furia. Es una emoción que se expresa a través del resentimiento, de la irritabilidad. Los efectos físicos de la ira incluyen aumento del ritmo cardíaco, de la presión sanguínea. La ira básicamente es cuando nosotros nos enojamos y a veces nos enojamos por cosas sin sentido y las personas ni siquiera saben por qué estamos enojados. Entonces tú no debes caer en este pecado, pero hay una virtud para todo pecado y es la paciencia. La paciencia, algunos han escuchado que dicen que es la madre de la ciencia, porque cuando alguien tiene paciencia, tiene esa virtud para poder ayudar a los demás. Cuando tú le explicas a alguien y que a esa persona le cuesta entender algún tema en específico, tú debes tener paciencia y pedirle a Dios que te dé esa virtud para poder colaborar con él o con ella. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algo de bien. Y continuamos, para ir terminando tenemos la pereza. ¿Ya vieron a Garfield ahí? Bien dormido encima de los cuadernos. Ya comió y hasta el lápiz en la cabeza, pero tiene el cuaderno, el libro y tiene los lápices, pero está durmiendo. Entonces, él nos hace un claro ejemplo de lo que es la pereza. Generalmente la pereza nos da cuando tenemos demasiadas tareas que hacer. Lo importante es de una vez llegar del colegio, almorzar y luego ponerse a trabajar para que nuestras tardes sean productivas. Y la pereza se representa en la falta de ganas de trabajar o de hacer cosas propia de la persona perezosa. Y la virtud para contrarrestar este pecado capital es la laboriosidad. Cuando alguien dice, es que él es bien laborioso, está hablando de que es bien trabajador. Cuando alguien dice, es que usted hace la labor que le corresponde, quiere decir que hace el trabajo que le corresponde. Y la laboriosidad básicamente es la perseverancia y esmero en el trabajo. Para todo hay tiempo, para jugar, para leer, para estudiar, para trabajar, para gritar, para jugar, correr, para todo hay tiempo, pero debemos hacer también espacio para trabajar y así practicar la virtud de la laboriosidad. Recordemos, ¿listos para recordar? Todos juntos vamos a leer el pecado. Ahorita solo vamos a leer los pecados capitales. ¿Están listos? 1, 2 y 3. Soberbia, lujuria, gula, avaricia, envidia, ira, pereza. Ahora vamos a leer las virtudes. Humildad, castidad, templanza, sencillez, caridad, paciencia y laboriosidad. Si alguno durante fui pasando el contenido no logró escribirlo, ahora es cuando los puede escribir, ¿sí? Y felicito a todos los que estuvieron prestando atención, participando en la clase, porque eso es fundamental para ir aprendiendo. Y ahorita los hombres van a leer los pecados y las mujeres van a leer la virtud, uno y uno de una vez. Entonces, ¿listos? Soberbia, humildad, lujuria, castidad, gula, templanza, avaricia, sencillez, envidia, caridad, ira, paciencia, pereza, laboriosidad. ¿Estamos? ¿Ya se te quedaron?
Ahora las mujeres leen los pecados capitales y los hombres leen las virtudes. ¿Estamos? Sí, listos. Soberbia, humildad, lujuria, castidad, gula, templanza, avaricia, sencillez, envidia, caridad, ira, paciencia y la última, pereza, laboriosidad. Espero que hayas aprendido mucho en esta clase de los pecados capitales y las virtudes. Recuerda leer mucho en casa, buscar información que sea de tu interés para que tengas más conocimientos y siempre dedicar un horario específico para tu estudio. Todos los días, todos los días. Si tú eres disciplinado y tomas un horario para todos los días, practicar, repasar todo lo visto en clase, tú vas a lograr mejores resultados. No podemos esperar grandes resultados cuando seguimos haciendo exactamente lo mismo. Por tu atención, muchísimas gracias. Espero que hayas aprendido mucho. Nos vemos. ¿Te cuidas?